Shingeki no Kyojin, capítulo 1, resumen por Will Metal. La historia comienza con un sueño que está teniendo Eren, que hasta la fecha no sabemos de qué carajo se trata. Perdón, pero te lo adelanto desde ahora, sin spoilers en los comentarios, por favor. Cuando despierta se encuentra con Mikasa, le dice que ya es tiempo de irse, sin embargo Eren trataba de recordar lo que había soñado, lo que describe como un largo sueño, pero no pudo recordar un carajo. Lo que sí logró conseguir fue que Mikasa le preguntara ¿por qué estás llorando? Bueno, al parecer, lo que Eren observó en ese largo sueño le provocó estas lágrimas sin saberlo. En ese momento, la vida de Eren cambiaría por siempre. Ahora nos encontramos en el distrito de Shingansina, donde vemos a un señor platicando sobre las murallas que fueron construidas por Dios y por lo tanto nadie las podía profanar. Cabe decir que la humanidad atraviesa el peor momento de su historia, ya que el exterior está completamente dominado por los titanes, así que nadie podía salir. La humanidad simplemente no sabía nada de lo que había en el exterior. Sigamos. Regresamos con Eren caminando junto a Mikasa. Este le dice que cuidadito le cuenta a alguien que estuvo llorando debajo de aquel árbol por el sueño que tuvo. Sin embargo, Mikasa le dice que por lo menos debería contárselo a su padre, ya que llorar simplemente porque sí no es normal. Pero Eren insiste con que no, porque se sentía avergonzado. Caminando los dos pasaron por un lugar donde estaba Hannes jugando cartas junto a otros oficiales, cosa que molestó mucho a Eren porque no estaban realizando su trabajo y porque también estaban borrachos. Hannes como si nada le dice que se relaje, entonces otro oficial se levanta y también le dice lo mismo, solo que en este caso se refieren a Eren como el hijo del médico. Vaya, parece que el hijo del Dr. Jaeger anda bastante eufórico el día de hoy. Pero claro, Eren tenía razón de estar molesto, porque su papá siempre decía que ahora más que nunca los titanes podían atacar. ¿Y por qué? Pues digamos que ya habían transcurrido 100 años desde la última catástrofe, así que tenían que estar preparados. Por lo menos Hannes le da un poco la razón por el hecho de que Grisha era quien estaba diciendo esto. Lo recuerda como el salvador de la ciudad, que los liberó de una epidemia con sus conocimientos médicos. O sea, le tenían respeto. Aún así Hannes seguía bastante relajado, mientras que Eren no podía creer su conformismo de vivir encerrado como ganado. Se burlaron de él como si pudiera cambiar las cosas, así que mejor siguió su camino junto a Mikasa y dado a este comentario, Hannes argumenta que seguramente Eren estaría pensando en unirse a la Legión de Reconocimiento. En efecto, Hannes tenía razón porque Eren sí estaba pensando unirse a la Legión, quienes de hecho estaban llegando en ese preciso instante. Y por cierto, la gente no miraba con buenos ojos a la Legión. A continuación veremos por qué. Venían derrotados y con muchas bajas. Parecía que cada vez que salían era solo para encontrar la muerte. Terrible, la verdad. Es aquí cuando de pronto una señora aparece buscando a su hijo. Su nombre era Moisés y no lo miraba por ninguna parte. El comandante entonces se acerca y tras confirmar que en efecto se trataba de la madre de Moisés, le hace entrega de algo muy espantoso que demostraba la cruda realidad que vivía la humanidad. El brazo de su hijo, la única parte que recuperaron. La señora se pone a llorar y en un intento desesperado por buscar consuelo, entiende que la muerte de su hijo por lo menos era algo importante, ¿verdad, comandante? Porque seguro la muerte de Moisés contribuyó a la humanidad en su búsqueda por saber qué diablos son los titanes, pero nada era cierto. El comandante tampoco se pudo contener, era tanta la vergüenza que llorando le pidió disculpas porque su hijo había muerto en vano. Otra vez habían salido para nada porque regresaron con el mismo resultado. Compañeros muertos y sin respuesta sobre el origen titán. Entre la multitud, un señor decía que la legión no servía para nada más que para gastar los impuestos. Eren lo escucha, se molesta y lo golpea con un palo. Desde aquí ya le valía verga la vida. El señor, claro, se las quería desquitar, pero no pudo porque Mikasa se llevó a Eren, que igual no se lo llevó del todo para salvarlo, con fuerza lo lanzó contra la pared, esperando que lo que presenciaron surtiera efecto. Eren, por Dios, reacciona. ¿Todavía te quieres unir a la Legión, aún con todo lo que acabas de ver? Eren no responde nada. Simplemente recoge la leña y se van para su hogar. Finalmente estaban en casa. Cuando llegaron, vemos que Carla le dice a Eren que recogió bastante leña. Ah, pero qué mentiroso porque fue Mikasa quien seguro te ayudó, ¿verdad? Desgraciado. Eren llegó a tiempo puesto que su padre justamente listaba las últimas cosas para salir de viaje. Bueno, aquí los tienes. Grisha y Carla, los padres de Mikasa y Eren.
El Dr. Jaeger comenta que tiene que ir a visitar a unos pacientes a la muralla interior, cuando de pronto la chismosa de Mikasa les dice que Eren se quiere unir a la Legión de Reconocimiento. Mikasa se hizo zapa. Rápidamente Carla confronta a su hijo para que no pensara en esa idea tan tonta de irse a morir al exterior, pero Eren contesta que no le importa nada. Al mismo tiempo su padre le hace la pregunta de ¿por qué quiere ir al exterior? Porque quiero saber qué es lo que hay afuera, no quiero vivir encerrado toda mi vida. Además, si nadie se lo toma en serio, nunca podremos darle sentido a todos aquellos que arriesgaron su vida. Vaya, parece que aquel momento, en lugar de hacerlo retroceder, aumentó su convicción. Grisha entonces solo se sorprende por la respuesta de su hijo, como si por dentro sintiera un alivio por algo, quién sabe. Con esto en mente decide que ya es hora de partir. Pero Carla quería que regañara a Eren, que lo convenciera de no unirse a la Legión, pero Grisha confiesa que no podía hacer nada, porque nadie podía detener la curiosidad del ser humano. Y es más, en ese momento hasta le da un premio a Eren, prometiéndole que cuando volviera le enseñaría el sótano al que le tenía prohibido entrar. Eren se alegró muchísimo. Y bueno, el Dr. Jaeger se fue mientras tanto Carla seguía peleando con Eren, que aunque su padre lo apoyara, ella no lo iba a permitir, porque era una tontería. ¿Pero qué? ¿Una tontería, mamá? Más idiotas son aquellos que se conforman viviendo en estas murallas como si fuéramos ganado. Eren ya estaba enojado, por lo que mejor se fue corriendo. Mikasa lo persigue no sin antes recibir una petición de Carla, que siempre estuviera al tanto de Eren, porque muchas veces actuaba sin pensar. Básicamente le pidió que cuidara a su hijo. Eso. De pura casualidad, Eren llegó corriendo hasta donde estaba Armin, que estaba siendo golpeado por 3 güirros hijos de puta. Los güirros estos querían pelear contra Eren, pero al ver que Mikasa lo acompañaba, mejor se la dieron. Eren pensaba que se fueron por su presencia, pero Armin, re sincero, responde que nah, se fueron porque vieron a tu esclava, digo, Mikasa. Pasando de esto, los 3 se fueron por ahí a pasar el rato. Eren pues estaba decepcionado de que su mamá no aceptara que se uniría a la Legión. Armin explica que igualmente el gobierno tenía prohibido que las personas mostraran demasiado interés por visitar el exterior, para que no intentaran salir y que los titanes no atravesaran los muros. Eren igualmente aprovecha para contarle a Armin lo que Mikasa había hecho. Pues mira que esta maje de chambrosa le contó a mis papás que me quería unir a la Legión. ¿Cómo la ves? Sin embargo, Mikasa se defiende diciendo que ella nunca dijo que guardaría el secreto. Bueno, esa tarde se sentía diferente, como si en el aire se escucharan voces de que algo malo iba a pasar. Una explosión se escuchó en el lugar. Los 3 quedaron atónitos hasta que Armin el curioso se fue para ver qué pasaba. La gente no dejaba de ver el muro, todos estaban con la boca abierta, pues el día que nadie quería había llegado. Los titanes estaban atacando los muros. El titán colosal levantó su mirada. Armin no lo podía creer, ya que el muro medía 50 metros de altura. Sin saberlo, estaban frente a un dios de la destrucción que había llegado para recordarles que la paz no duraría por siempre. Entonces el titán colosal de una patada destruye la puerta de la muralla, ocasionando un enorme caos con muchos escombros saliendo por los aires. La explosión fue terrible, bastantes personas estaban muriendo en ese momento. Pero eso no era todo, porque los titanes habían ingresado. La gente corría despavorida, pero Eren no miraba hacia el frente. Al contrario, comenzó a retroceder, porque su casa se encontraba en el lugar donde varios de los escombros habían caído. Comenzó a correr junto a Mikasa esperando que todo estuviera bien, pidiendo a la suerte que su casa estuviera como siempre. Armin los quiso detener, pero no, la paja es mala. Bueno, Eren siguió corriendo y cuando dobló la esquina se encontró con la escena más aterradora de su vida. Una roca gigantesca había destruido su casa y entre los escombros se encontraba su mamá, sin posibilidades de salir. Ambos trataron de liberarla, pero era imposible, todo pesaba demasiado. Carla le dice a Eren que aunque pudieran sacarla no serviría de nada, porque sus piernas habían sido destruidas, pero Eren no se quería rendir, Mikasa tampoco. Decía que de ser necesario, se la llevaría en sus brazos, pero Carla le pide que por favor la escuche aunque sea en ese último momento. Corran, corran por favor, o los 3 seremos devorados por ese titán.
En ese momento Hannes llegó a este lugar. Carla le pide que por favor se lleve a sus hijos, pero Hannes contesta con que no lo subestime, porque había sido preparado y entrenado para enfrentarse a un titán. Salió corriendo, pensaba que finalmente pagaría la deuda que tenía con el Dr. Jaeger por haber salvado a su esposa, pero no, el terror se apoderó de Hannes. Al estar cara a cara con el titán, simplemente no pudo. Mejor le hizo caso a Carla, se llevó a Eren y a Mikasa, dejando a esta pobre madre en un sufrimiento enorme, pero con el corazón estando en paz porque su hijo no iba a morir. Sus últimas palabras fueron: Eren, Mikasa, sobrevivan. De ahí lo demás ya es historia. El titán recogió a Carla y la devoró frente a la mirada perpleja de Eren Jaeger. Si te gustó este video, por favor regálame tu pulgar arriba. En serio, tu pulgar arriba. Con eso me ayudarías como no tienes idea. Suscríbete si todavía no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones. Y tu comentario, por supuesto, que me gustaría saber tu opinión. Recuerda que mi nombre es Will Metal y nos vemos hasta la próxima. Adiós.